Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Salida al Mundo. Hoy es el episodio número 40 y toca café de importaciones. Y uno de los temas más frecuentes en las últimas charlas que tuve con los clientes, hay algo que para mí está clarísimo, y es que la Argentina cambió. Pero muchas empresas siguen tomando decisiones como si estuvieran importando en el 2023. Y eso puede salir muy, pero muy caro. Y hablemos de datos. ¿Sabías que en el primer trimestre del 2026 la Argentina gastó más de 284 millones de dólares en compras por courier? Sí, récord absoluto en solo 3 meses. Y cada vez que veo ese tipo de números demuestra que el mercado cambió. Hay un montón de personas que están comprando afuera, te están dejando de comprar a vos. O sea que la gente está comprando, la demanda está, lo que cambió es la forma de comprar. Y este cambio, como cualquier otro, te puede paralizar y hay muchas empresas que están esperando a ver qué pasa y hay otras que se están acomodando a esta nueva realidad. Y hoy en este video quiero ayudarte justamente a eso. Y por eso vale la pena analizar qué pasó en este primer trimestre del 2026, porque estas noticias que te conté te impacten más o menos, realmente generan un cambio en todo el mercado. Y es importante que pienses qué tiene que estar haciendo tu empresa en los próximos 90 días para que no quedara afuera. Ahora vamos a ver un poco los números para ver qué nos dejó este primer trimestre del 2026. Acá analizamos cómo fue el comportamiento de este primer trimestre comparado con los últimos años y tuvo una leve baja del 7,11% con respecto al 2025. Ahora, si tenemos en cuenta el promedio de todos los años, estamos hablando que está por encima de los 16.000 millones de dólares y este primer trimestre cumplió en pasar esa barrera, así que podemos hablar de un mercado que está en promedio, que está normal y sin grandes cambios. Comparando la evolución mes a mes con respecto al 2025, vemos que siempre en enero y febrero bajan las importaciones y el 2026 no fue la excepción. Lo que sí cambió fue que el repunte en marzo fue bastante mayor que el año pasado, que comparado marzo a marzo daría un 18% más y logra superar la barrera de los 6.000 millones de dólares. Cuando hablamos de 6.000 millones de dólares es una cifra muy grande, por eso me gusta analizar mínimamente qué pasó en los distintos rubros. En este caso vemos cómo los bienes de capital cayeron un 7,46%, lo mismo los accesorios bienes de capital, un 25%, los bienes intermedios cayeron también y los que sí fueron positivos fueron la importación de bienes de consumo, subió un 3,6% y obviamente los vehículos siguen sumando importaciones y llegó a subir más de un 30% el volumen importado. Ahora, todo eso que te mostré, ¿es una buena o una mala noticia para vos? De hecho, menos importaciones puede ser que haya menos competencia, también que haya habido menos ventas, nuevas empresas que empezaron a comprar y no tuvieron rotación, empresas que se sobreestoquearon y así la lista puede ser larga. En mi caso, lo que veo el día a día con nuestros clientes es que todos están importando normalmente. Incluso nuevos clientes que vuelven a comprar o en algunos casos clientes que duplicaron sus importaciones que el año anterior. Sí, se ve quizás un menor flujo financiero, pero no vemos nada raro con respecto al día a día con nuestros clientes. Y de ahí que tenés que pensar qué estrategia comercial vas a tener para competir, qué margen tenés que recuperar y algo que es muy importante, cuánto y cuándo vas a importar para poder estar bien competitivo en este nuevo escenario. Y ahí muchos me dicen, no, voy a esperar que se reactive, están mirando la caja chica para tomar decisiones porque a futuro. La realidad es que nadie tiene el diario del lunes. Si esperás a que algo pase, quizás es la peor decisión y cuando pase realmente puede ser muy tarde. Y por eso repito todo el tiempo que hoy tenés que trabajar más. La receta de antes no sirve, no es solo importar y listo. Y algo muy importante porque muchas veces escucho de la importación, los importadores. Tenés que poner el foco en tu negocio, tu producto, tus proveedores y tu mercado para definir con certeza qué te conviene y qué no te conviene y cuándo. Y esto me da el pie para hablarte de algo muy importante que tiene que ver con el comercio exterior, que es la planificación de las compras. Porque cuando la demanda acelere, que va a acelerar, ahí si no tenés mercadería o no estás competitivo, vas a quedar afuera. Y cuando hablo de competir, no me refiero a todo China, a todo precio. ¿Sí? Hoy hay mucho más que las 4P del marketing y es importante que definas cómo vas a competir, incluso trayendo productos chinos. Y cerrando este tema nos podemos quedar con esa pregunta, ¿cuándo van a aumentar las ventas? Si pensás que es en septiembre, hoy tenés que estar planificando tu próxima orden de compra de importación. Si querés, te puedes ir a buscar un café para que esto sea una charla. Te voy a contar algo que tuvo que ver con una de estas reuniones que tuve con un cliente y hablamos precisamente de este tema, que se trata de la gestión de stock de productos importados. Y la frase que quedó es, no te podés pedir un Uber
cuando se te acaba el stock. La anécdota surge cuando yo era más chico, trabajaba en compras nacionales e internacionales. Y cuando había alguna falta a un proveedor local, se solucionaba muy fácil. Se pedía el famoso remis y listo. Ahora lo tuve que cambiar por Uber, pero se solucionaba fácil el tema. Ahora, cuando hablamos de importaciones, si te quedas en stock, con suerte tenés un embarque en camino. En concreto, estaba trabajando con un cliente que trabaja ya hace 2 años con nosotros y el objetivo era armar juntos una nueva importación. Y ahí le surgió la duda de ¿para cuánto compro? Lo primero que le pregunté es cómo gestionaba ese stock, si tenía algún software, algún sistema donde registraba todos los movimientos. Me dijo que sí, que tenía un software, pero entre una cosa y otra terminaba haciendo todo bastante manual porque no se llegaba a cargar toda la información. Seguí con mis preguntas, le pregunté si conocía el consumo promedio mensual de los últimos 12 meses, si tenía stock actualizado, y ahí ya un silencio más largo. Y por último le hice la pregunta más difícil en este momento: ¿qué proyección de ventas tenés para el próximo semestre? Y ahí se imaginarán, la cara le cambió completamente. La realidad es que el cliente conocía de sus ventas y tenía información, pero pasan muchas empresas que tienen un sistema, tienen tecnología, conocen los movimientos, pero no hay una carga precisa de esa información, termina siendo muy manual y no tenemos información al día para tomar buenas decisiones con respecto a las importaciones. O mucho peor, terminan confiando en el logímetro, van a la estantería, ven más o menos, es como en su época estaba el verde, amarillo y rojo y según donde esté, compran o no compran. Más allá del caso particular, lo que tenés que tener realmente en cuenta al momento de hacer una importación son 4 variables: pasado, presente, futuro y presupuesto. Y haciéndolo de esa manera podés empezar a proyectar los tiempos, ¿sí? Si vos necesitas la mercadería en 6 meses, bueno, tenés que hacer la compra 3 meses antes, ¿sí? Tenés tiempos de producción, de embarque, no podés hacerlo de un día para el otro, ¿sí? No va a haber ningún Uber que te salve. Y bueno, cuando hablamos con el cliente, la verdad que dijo, la verdad que nunca lo había pensado así y es algo muy común que escuchamos en muchos clientes. Y muchas veces lo confunde este tema con logística. No es logística, es planificación. Y la planificación es negocio, es plata. Volviendo a la coyuntura, otro de los temas que siempre tocamos en el café de importaciones tiene que ver con la divisa, el dólar, el billete verde. La realidad es que no pasa ni cerca de los 1.500 y está mucho más abajo. La verdad que le cuesta pasar los 1.450 y es algo bastante raro que, por lo menos en mi caso, lo tengo que admitir, después de más de 26 años trabajando de esto, nunca me pasó. El dólar subía siempre. La pregunta que me hago es ¿cuándo puede subir? Y la realidad es que el campo liquidando más volumen de exportaciones, la verdad que no se asoma una devaluación brusca lo que queda del año. Quizás una baja en la tasa de interés pueda generar cierta presión en el dólar, pero por el momento no es algo que lo podamos ver y en el corto plazo la verdad que sigue bastante estable. Y cerrando el contexto macro, como profesional del comercio exterior, no puedo dejar de hablar del superávit comercial. Y es así que el superávit creció en el primer trimestre un 660%. Sí, comparado con el primer trimestre del 2025, creció 6 veces. Es algo que no lo vi nunca en mi carrera y es real que en Argentina está pasando algo distinto. Se está exportando más que nunca y esa plata a algún lado va a ir. Podemos decir que hay una demanda que todavía no explotó, que está ahí latente y es una gran ventana de oportunidad para el que la sepa aprovechar. Mirando para adelante tenemos que hablar del gigante asiático China. ¿Qué está pasando con China? En el primer trimestre del 2026, China sigue siendo el principal proveedor de la Argentina. Dirás, Diego, qué datazo. Pero bueno, uno de 4 dólares argentinos van a China y si lo sumamos con otras cuestiones, ahí sí podemos ver realmente algo distinto en este tiempo. Y tiene que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la suba de aranceles, que hace que China tenga que redirigir su venta a otros mercados, a Asia y principalmente a Latinoamérica. Y en Latinoamérica, Argentina es un protagonista importante. Como dato, tenemos que en el 2017 el 20% de las exportaciones chinas iban a Estados Unidos y hoy ese número bajó a la mitad. Esto genera que haya más oferta, más competencia entre las mismas empresas chinas, más baja de precio y también lo veo cada día más inversión en empresas chinas en Argentina. De hecho, hoy, en un rato, me voy a juntar con un proveedor de China que vino a verme para desarrollar un negocio. Así que cada vez van a ser más los chinos en Argentina tratando de desarrollar más negocios. Y hablando de coyuntura internacional, es importante hablar de los fletes, ¿sí? ¿Qué pasó en este primer trimestre? Porque, como siempre digo, los fletes son la variable más volátil del comercio exterior y hay que prestar mucha atención a su movimiento.
Y siempre pasa algo, en este caso fue una nueva guerra en Medio Oriente que hizo que suba el petróleo y obviamente los fletes internacionales. En este caso fue un 20%, así que es algo que tenés que tener en cuenta en tu próximo costo de importación. Y sobre este conflicto, mi duda era si iba a haber algún tipo de retraso en los embarques y por suerte no pasó. Llegaron más caros, pero llegaron a tiempo. Y hablando de la guerra, apareció un tema que hace mucho no veía, que tiene que ver con un War Surcharge, ¿sí? Se trata de un cliente con el que veníamos trabajando, con un proveedor de la India, que manda una nueva proforma donde decía War Surcharge, recargo de guerra, 9%. La verdad, rarísimo. Sí, es verdad que tiene argumentos, la suba de las materias primas, pero la verdad que hace rato no lo veía. El cliente me habla, me dice, Diego, no hay problema, el costo me da bien, se lo pago. No, pará. Que se lo puedas pagar no significa que se lo tengas que pagar o que corresponda. La verdad que era la primera operación que iba a hacer con este proveedor y no se justificaba sumar ese gasto extra. Ya tenía una proforma confirmada, validada y todos los costos hechos con esa primera proforma. Y ahí estaba la trampa, nosotros lo vimos diferente, no se trataba si se podía o no pagar, si te cambiaba o no te cambiaba el costo. Era un argumento completamente inválido en el uso y costumbre internacional. En el caso de que se justificara realmente agregar un costo adicional, era algo que se iba a tener que negociar. ¿Y qué fue lo que hicimos? Armamos un mail, pusimos los argumentos y todo terminó con que se quitó ese recargo de guerra. ¿Y qué nos deja esta charla para poder compartir con ustedes? Es que no es solo elegir el proveedor. Y que cada paso que das pueden aparecer nuevos desafíos que a veces no tienen que ver con algo técnico, ¿sí? Sino que tienen que ver con algo de experiencia o de negociación. Y que te mande una nueva proforma no es un trámite, una actualización. Es una nueva compra que tenés que analizar y negociar si se justifica. Es parte del trabajo profesional que a veces no es un contenedor, no es un barco, no es un camión, sino que tiene que ver con cómo implementamos en nuestros clientes nuestra experiencia para que, en este caso, no tenga que pagar de más por su próxima importación. Por eso siempre digo a mis clientes que un buen trabajo de importación se paga solo. Es una inversión que hace que todas tus importaciones, todos tus negocios realmente cada vez vayan mejor. Ya para cerrar el episodio y mirando al futuro, te voy a hablar de una charla que la denominé Un café, 3 proyectos. Fue hace 2 semanas, fui a visitar a un cliente con el cual venimos trabajando hace más de 3 años y aprovechamos la charla para analizar cómo fue su evolución en el último año. En este caso, mejoraron muchísimo los costos de importación, eso les permitió estar más competitivos y así duplicar las importaciones del último año. Después de repasar lo que hicimos con ellos el año pasado, surgió un poco la charla más de negocios, de estrategia, de esto que estamos hablando, cómo ve la Argentina en esta coyuntura y cuáles sean los desafíos para el 2026. Fue una charla muy interesante, muy enriquecedora y obviamente hablamos de ese giro que tuvo la economía, donde por un lado puede haber dificultades y por otro lado también oportunidades en la Argentina que se viene. La charla terminó normalmente y corte a la semana me llama mi ejecutivo, el que atiende la cuenta de este cliente, me dice, Diego, acaba de mandar 3 nuevos proyectos de importación. Y fue así literal, un café, 3 proyectos. Y es una anécdota que me confirma lo que vengo viendo hace años. Nuestros clientes no nos contratan por un tema operativo. Es la base, hay un componente operativo, técnico, pero no es el diferencial. Nos contratan porque con nosotros pueden animarse a más. Los proveedores están cubiertos, la logística está cubierta, la operativa está cubierta, la aduana está cubierta. Todo fluye normalmente y hace que ellos puedan empezar a ver el negocio de la importación de otra manera y realmente seamos un partner de crecimiento a través de la importación. Y este cliente no trabaja en Marte, vive en la misma Argentina que vos, con los mismos quilombos que tenés vos, pero sí eligió que la importación sea la palanca de crecimiento para su negocio. Es la pregunta para vos, para tu empresa, que tiene que ver con qué negocios podés generar desde la importación para posicionarte mucho mejor en toda esta Argentina que viene. Y esa conversación puede arrancar con un café, así que cuando quieras nos tomamos uno y charlamos. Muchas gracias por llegar hasta el final y si te gustó, suscríbete, compartilo con alguien que esté queriendo importar o quiera mejorar su gestión de importaciones. Espero que estés muy bien, nos vemos la próxima. Chau, chau.